podamos cerrar nuestros ojos y adorar. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, te quiero conocer. Queremos conocerte, Jesús. Queremos adorarte. Queremos admirarte tal como eres. En tu perfección, Dios, queremos adorarte. El Dios vivo, el Dios que vive, el Dios que reina, el Dios que resucitó, el Dios que anhelamos, el Dios que admiramos, el Dios en el que creemos, el Dios en el que confiamos. Purifícanos, Espíritu Santo. Purifícanos, purifícanos más, llénanos más, satúranos de tu Espíritu Santo, satúranos de tu Espíritu, con tu poder, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame. Te quiero conocer, Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, con tu poder.
Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Ven, para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi
Familia, ¿cómo estás? Qué gusto me da poderte saludar un domingo más. Es para mí un privilegio poder presentar lo que considero Dios pone en mi corazón. Así es que este domingo no será la excepción. Quiero pedirte que te pongas cómodo ahí en tu casa, en tu hogar. Algunos están viendo esta transmisión desde la sala de su hogar, una habitación, y quizá otros en tiempos como los que estamos viviendo, quizá lo están viendo en un hospital o en una sala de espera. Sea el lugar donde te encuentres, quiero pedirte que puedas conectarte con nosotros en corazón, en espíritu, pero sobre todo juntos, unidos para honrar y adorar a Dios. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Te parece? Padre, gracias por la oportunidad que me das de hablar a este tu ejército, tu pueblo. Gracias por el enorme privilegio que me brindas de poderme prestar los oídos de tus hijos, de prestarme los oídos de esta generación, de prestarme los oídos de tu iglesia. Permíteme transmitirles lo que considero tú has puesto en mi corazón para este tiempo. Padre, yo oro por aquellos que están en sus hogares, están camino quizá al trabajo, quizá algunos triste y desafortunadamente están desde la sala de un hospital o en la sala de espera. Sea que estén donde sea, tú hablas al corazón, a la mente, al intelecto. Padre, yo bendigo cada persona que está viendo esta transmisión. Yo declaro que tu presencia, tu paz, tu consuelo, tu gozo, tu sanidad y restauración llega hasta el lugar donde ellos se encuentran. Padre, este tiempo, esta hora, esta predicación llegará al corazón de muchos y estoy convencido que será un nuevo mañana, será una nueva temporada a partir de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Quiero agradecer también a todos aquellos que gentilmente, humildemente han prestado sus oídos a escuchar los mensajes que por gracia de Dios nos ha permitido transmitir. Esta semana estuvimos recibiendo algunas noticias de personas que literalmente en medio del quebranto, en medio del dolor y la enfermedad, están escuchando lo que Dios ha estado hablando desde esta iglesia, desde comunidad, desde casa. Y quiero animarte a que no bajes la guardia. Quiero animarte a que no bajes los brazos. Son tiempos difíciles, son tiempos quizá de incertidumbre, pero como Dios hablaba hace 8 días, este libro llamado Biblia está plagado de personajes que quizás sufrieron mucho, otros quizá tuvieron tantos errores, otros caminaban con tanta incertidumbre como Moisés, otros con tantos temores y con sentimientos a flor de piel como Nehemías, pero todos, absolutamente todos, estaban enfocados, tenían su mirada puesta en lo eterno. Mismo Moisés me encanta porque cuando él está despidiéndose del pueblo de Israel, él les dice: va a venir un libertador, viene tras de mí alguien más grande y más fuerte que yo, a él oíd. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo profetizó, él mismo lo enseñó. Dijo: tras de mí viene alguien más fuerte, a él escuchad. Así es que en este tiempo quiero pedirte que abras tus oídos en medio del quebranto, en medio del dolor, en medio del cansancio y la incertidumbre. Abras tus oídos, tu corazón a la voz de Jesús. Y como te mencionaba, y perdóname que sea tan repetitivo, pero a pesar de todo lo que estamos pasando, no pierdas tu enfoque, no dejes de ver a Jesús. Está sentado en su trono a la diestra del Padre, está intercediendo y clamando por ti. Este mensaje lo he titulado La tormenta perfecta. Pero antes de ello quiero comentarte algo que hace tiempo yo preguntaba y muchos me preguntaban, y quiero contestarlo. Hay algunos que me han preguntado: pastor, ¿y qué puedo hacer para obtener todas las bendiciones que Dios ha reservado para mí? ¿Qué puedo hacer para que el favor siempre esté en mí? A lo que yo anteriormente contestaba muchas respuestas, pero a lo largo de estos últimos años he descubierto una sola respuesta ante estas preguntas.
Así es que si tú me tuvieras que preguntar, ¿qué desata el favor de Dios? ¿Qué desata las bendiciones de Dios? ¿Qué es lo que provoca que lo sobrenatural de Dios se vuelva natural en mi vida común y diaria? Yo te contestaría: el obedecer a Dios. En todo lo que tú puedas hacer, en todo lo que tú puedas emprender o decidir, si tú obedeces a Dios, la obediencia tarde que temprano desatará el favor de Dios en tu vida. Ahora, no solo es obedecer aquello que es fácil obedecer. Muchas veces lo que desata poder y gloria es hacer aquello que muchas veces no me gusta, no me agrada, o que requiere cierto esfuerzo, o que requiere cierto agotamiento, cansancio, etcétera. Pero vuelvo a lo que te decía hace un momento: el obedecer a Dios, sin lugar a duda, desatará el favor y los milagros de Dios en tu vida. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se le obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que sacrificios, y prestar atención más que la grasa de los carneros. Para Dios, el obedecer es el componente que marcará la vida de cualquier persona. El obedecer determinará el cumplimiento de las promesas, o bien el no obedecer retrasará las promesas. El obedecer agrada a Dios. El obedecer, como decía Samuel a Saúl, porque Saúl hizo cosas que iban en contra de la obediencia a Dios, y se le presenta Samuel a Saúl y le dice: ¿qué le agrada más a Dios? ¿Los holocaustos, los sacrificios, la grasa de los carneros? Y él mismo responde: ninguno de eso agradará tanto a Dios como obedecer y prestar atención a sus instrucciones. Queremos bendiciones sobrenaturales, necesitamos sí o sí obedecer. En este tiempo de difícil situación, en este tiempo donde todo parece ser inestable, lo que va a garantizar bendición, protección y cuidado, sin lugar a duda, será obedecer a Dios. Ahora, ¿es fácil? Muchas veces no, porque el obedecer implica, número uno, doblar nuestro orgullo. Número dos, implica hacer muchas veces lo que no nos gusta. Y tres, esto considero yo que sería de las cosas más difíciles, implica que en medio de la situación prevalece y predomina más el hacer lo que le agrada, aunque mi situación momentánea sea difícil o complicada. El favor de Dios se experimenta cuando uno determina obedecer a Dios. Ahora, ¿qué es obedecer a Dios? ¿Qué es? Y esto es lo que quiero responderte: es la acción que yo tomo cuando se me da una instrucción o una orden. Y va desde las cosas más simples hasta las cosas más complejas o difíciles. ¿Qué es obedecer? Es tener una actitud ante una instrucción y una orden que se me da, una actitud correcta. Te doy un ejemplo. Si Dios te dice que siembres y tú llevas lo que se te instruye, obviamente este acto de obediencia produce cosecha. Si te dice ve y tú vas, este acto decisivo, tarde que temprano, a la vuelta de la esquina, trae beneficios. Si Dios te dice búscame en oración, búscame en la palabra, busca congregarte y recibir el mensaje que transmite vida, y tú lo haces, tú tomas tu corazón y tú dispones tu vida a hacer lo que se te instruye, eso tarde que temprano traerá beneficios, traerá bendición, traerá favor. Hay una escritura que hace muchos años yo escuché, a la cual marcó mucho mi vida, y viene en Salmo 126. Dice: irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán entre sus manos trayendo sus gavillas. Es decir, obedecer implica muchas veces llorar, implica muchas veces quebrarse el corazón, pero al final del día, a la vuelta, dice la Biblia que la cosecha la traes entre tus manos. Ahora, ¿qué hay cuando Dios me manda a hacer algo difícil? Yo siempre he dicho
que la obediencia va más allá necesariamente de una buena voluntad. Va más allá. La obediencia tiene que ver con actitud, tiene que ver con acción. Porque bien yo le puedo decir a mi hijo: hijo, quiero que hagas esto. Y él decirme: sí, papá, lo voy a hacer. Y tener la voluntad y hasta cierto punto externarlo. Pero si no hace lo que le pedí, al final simplemente se quedó en un acto de buena voluntad, pero jamás se concretó en una acción. Pero si yo le digo a Mayito o a Lucas o a Paul: hijo, quiero que hagas esto, y me dice: sí, papá, y junto con ello lo combina con acciones, lo combina con actos, yo puedo dar fe y legalidad de que lo que yo le instruí, eso mismo hizo. Así también con Dios. Dios puede darnos instrucciones, Dios nos da mandamientos, y al final nosotros decir: sí, sí, lo voy a hacer. Pero si no solamente nos quedamos con la palabra y el buen deseo, eso no ayuda. Yo estoy seguro que en el infierno hay gente con tantos buenos deseos y buenas voluntades. En el cielo estará y está la gente que no solo tuvo el buen deseo, sino que se concretó en acciones. Ahora, hay algo que quiero, antes de continuar lo que Dios dijo que te dijera, hay algo que tenemos que quitar de nuestras mentes. Cuando uno llega a Cristo, cuando uno llega a Jesús, uno puede cometer inocentemente o erróneamente pensar que la vida en Cristo todo es felicidad, todo es alegría. Y sí, no me malinterpretes, pero la vida en Cristo, si no tenemos el conocimiento correcto de lo que es servir y seguir a Jesús, podemos caer en la desilusión, podemos caer en algo como inconformismo. No es lo que yo pensé, no es como me lo habían hecho creer. Y no quiero que pase esto en Comunidad Vida, y mucho menos en ti que me escuchas. Seguir a Cristo no es sinónimo de ausencia de problemas, sino la seguridad que en medio del problema Cristo tiene control de nuestras vidas. Ahora, yo comento esto porque muchos inocentemente, genuinamente podemos creer que venir a Jesús es ausencia de problemas, es ya no voy a sufrir, ya no voy a padecer. No necesariamente. Jesús mismo lo dijo: están en el mundo y en el mundo van a tener aflicciones. Pero me encanta porque Él dice: pero por favor crean, yo he vencido el mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? Va a haber situaciones difíciles, va a haber situaciones adversas, pero en medio de ellas, si tú permaneces en Cristo, saldrás victorioso. Y este tema yo lo titulé, como recién te comenté, la tormenta perfecta. He llegado a esta conclusión a lo largo de mi vida en Jesús. He llegado que siempre vamos a tener tormentas, siempre. Y lo quiero resumir en dos. Hay dos formas en las cuales llegan las tormentas a nuestras vidas. Hay dos formas. Puede haber quizá más y lo podemos platicar, lo podemos exponer, pero desde mi punto de vista, llegan las tormentas por dos razones. Número uno, tormentas que tú mismo provocaste. Esta tormenta tiene que ver con el resultado de una mala acción, de una mala decisión. Y la segunda tormenta se gesta, se origina por obedecerle a Dios. En ambas Dios tiene el control. En ambas Dios está en medio del asunto. En ambas Dios está presente. Y yo quiero, ahí donde tú estás, a lo largo de lo que Dios va a estar transmitiéndote esta mañana, tú puedas definir a consecuencia de qué se ha presentado esta tormenta. ¿Cuál fue la razón por la cual estás viviendo esa tormenta? Ahora, una tormenta puede ser escasez, puede ser enfermedad, puede ser dolor, puede ser la ausencia de un ser amado porque ha partido la eternidad. Una tormenta puede ser quebranto, tribulación. Y esto me lleva a pensar que las tormentas, como recién te menciono, se pueden provocar por tus decisiones o bien por tu obediencia a Dios. En ambas Dios tiene el control. La primera tormenta, quiero enfocarme un ratito en la primera tormenta. La primera tormenta, la que tú provocaste, tiene que ver cuando hiciste las cosas mal.
Tomaste una mala decisión y a consecuencia de ello vienen las consecuencias, y esa consecuencia trae tormentas. Es el resultado de haber decidido mal. La primera tormenta tiene que ver cuando te casaste con aquella persona sin consultar a Dios. Tiene que ver cuando te asociaste o te relacionaste con aquella gente a la cual Dios te decía que no te tenías que asociar. Tiene que ver cuando te metiste con personas equivocadas. Tiene que ver cuando te endeudaste sin calcular necesariamente los riesgos que implicaba esta deuda. Esa tormenta que tú provocas tiene que ver cuando hiciste o cuando no te cuidaste, no cuidaste el cuerpo, cuando no cuidaste la salud y viene la enfermedad y dices, ¿por qué a mí? Sencillo, porque nunca te alimentaste correctamente, no hiciste ejercicio, porque nunca hiciste lo posible por mantener una salud bien. A consecuencia de ello, metes tu cuerpo, o mejor dicho, le metes a tu cuerpo grasas, triglicéridos, azúcares, generando enfermedad como tormenta. Esa tormenta nosotros la provocamos. Yo hace 8 días hablaba acerca de algunos deportistas y quiero tocar uno. Me llama la atención porque Cabañas era un excelente jugador. Cabañas jugó en el América, en el Club América, y después de un clásico, después de un gran partido donde él fue literalmente la estrella, la figura del partido, terminó el partido, fue a bañarse, se arregló y junto con su esposa se fueron a un antro. En ese antro hubo una discusión, hubo un pleito, su amigo, entre comillas, sacó el arma y le disparó. A lo que llegué a esta conclusión: muchas veces las situaciones más adversas son el resultado de estar en lugares equivocados, en tiempos equivocados y con personas incorrectas. ¿A qué voy? Las tormentas, cuando tú las provocas, tiene que ver porque estuviste con personas equivocadas, en momentos equivocados, en lugares prohibidos. Y por último, cuando tú no haces caso al consejo de Dios a través de tus pastores, a través de tu esposo, a través de tus padres, a través de tus hijos. Hay tanta gente alrededor de ti que está aconsejándote, pensando y creyendo que esto es lo mejor para ti. Y cuando haces oídos sordos al consejo que se te está dando, es muy probable que tú provoques una tormenta. Lo resumo en esto: las tormentas se provocan, la primera, porque no escuchamos a Dios. La Biblia está plagada de consejos, la Biblia está plagada de instrucciones, de mandamientos, y cuando no hacemos caso a ello y tomamos decisiones contrarias a lo que Dios dice, se levantan tormentas. Y quiero que me acompañes a Jonás capítulo 1 versículo 1. Jonás capítulo 1 versículo 1 dice, porque aquí un personaje, sus decisiones levantan tormentas. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Aminatai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Es decir, Dios le dice a Jonás: ve al sur, y él va al norte. Dios le da una instrucción a Jonás y él hace lo contrario. Dice la Biblia que Dios le dijo a Jonás: quiero que vayas a Nínive, la maldad de esa ciudad ha llegado hasta acá, y si no vas y hablas para que se arrepentan, yo envío juicio. Y Jonás va a Tarsis, al lugar contrario y opuesto a lo que Dios había hablado. Versículo 3 dice: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Versículo 4: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Es decir, Dios le da una instrucción a Jonás, le dice: quiero que vayas a Nínive. Jonás compra un boleto para ir a Tarsis, al lugar contrario a lo que Dios había dicho, provocando
que se levantara una gran tormenta. Ahora tú lo puedes leer, tú puedes ver la historia de Jonás capítulo 1, cómo los marineros, el capitán, la gente que iba en el barco tuvo que deshacerse de cosas, tuvo que deshacerse de objetos personales con tal de que no se hundiera la nave en medio de la tormenta. Y cuando uno desobedece a Dios, muchas veces tiene que deshacerse de cosas porque fue al lugar opuesto del que Dios había dicho. La gente tiraba sus objetos personales, tiraba su ropa. La Biblia dice que hasta la comida la tiraban con tal de aligerar la carga, el peso del barco y así no hundirse. Sencillo. Esa tormenta fue el resultado de hacer lo opuesto a lo que Dios había dicho. Pero me encanta algo, porque dice la Biblia que Dios estaba en medio del asunto. A lo que me lleva a pensar esto: Dios envía o permite tormentas provocadas por nosotros para ver si así reaccionamos y nos volvemos a Él. Él no va a enviar la tormenta para destruirte. Él la va a permitir viendo y esperando si es la forma en la que tú reaccionas para volverte a Él. Tú puedes leer la historia. Jonás reconoce su error, reconoce su culpa, y Jonás le dice a los marineros: el único responsable aquí soy yo, porque Dios me dijo: ve a Nínive, yo voy camino a Tarsis, así es que aviéntenme al mar. Y cuando me avienten al mar, recién ahí la tormenta se va a calmar. Y sucede eso. Los marineros agarran a Jonás y lo avientan al mar. Y al momento que Jonás toca el agua, santo remedio, la tormenta se va. Y qué triste es pensar que cuando es quitada esa persona, es quitado eso que amamos, la tormenta se va. Pero me encanta de Dios porque dice la Biblia que en el versículo 17 dice: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en medio del vientre. Ahora, esta tormenta fue provocada por una decisión, por una acción, por un acto de desobediencia por Jonás. Pero esto es lo que me encanta de Dios, y quiero que tú lo aprendas, que yo lo aprenda, que lo aprendamos todo. A pesar de que cometamos decisiones equivocadas, erróneas, a pesar de que vamos al lado contrario de lo que Dios dijo, en su infinita gracia y misericordia, Él se proveerá de una tormenta, de un pez, para hacernos reaccionar, para hacernos entender, para hacernos volver. Desde el pez, Jonás hizo, a mi consideración, la oración más genuina y más poderosa, la oración que literalmente cambió un designio de muerte a vida. Jonás hizo una oración que cambió el futuro y el rumbo que su decisión anterior lo estaba llevando. Dice la Biblia en Jonás capítulo 2 versículo 1, dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez, y esto es lo que dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón de los mismos mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Jonás, en medio de la tormenta, en medio del pez, en medio del quebranto, sacó de lo más profundo de su corazón, a mi consideración, una oración tan genuina y tan llena de arrepentimiento. Si Dios está permitiendo la tormenta en tu vida, si Dios está permitiendo este pez que parece que nos está tragando, es porque Él desea que tomemos la misma actitud de Él, y desde lo más profundo del dolor, desde lo más profundo del quebranto, rasgar nuestro corazón y volvernos a Él. Segunda de Crónicas 7:14. Creo que todos
todo cristiano se lo sabe. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Esto me encanta de Dios, que Él es un Dios que sus oídos están prestos a nuestro clamor, a nuestra humillación, a nuestro quebranto. Jonás, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la panza del pez, en medio de la tormenta, le entró lucidez y clamó y se arrepintió. Quizá tú estás pasando enfermedad, quizá tú estás pasando dolor, escasez, quebranto a consecuencia de tus decisiones. Pero esto es lo fascinante de Dios. A pesar de ello, Él espera que tú te arrepientas de corazón. Y como te decía, Él las permite por la sencilla razón de que desea con todo su corazón, en medio de ella, te vuelvas a Dios. Lo dije desde un principio y lo seguiré diciendo. Esta pandemia no se le escapó de las manos de Dios. No se le escapó. No es que, no. Dios tenía control, tiene y tendrá control de ella. Y si la permitió, es porque espera que en medio de ella tú y yo nos volvamos a Dios. Tú y yo nos volvamos a Dios. Dios espera que en medio del quebranto te vuelvas a Dios. Esto me encanta, porque dice la Biblia que Dios no hizo esperar la respuesta y el auxilio a Jonás. Quizá tú estás enfermo, quizá tú estás pasando escasez, quizá tú estás pasando quebranto y dolor como consecuencia a decisiones equivocadas. Yo he pasado por ahí. Yo he tenido que vivir tragos amargos a consecuencia de decisiones equivocadas, pero en medio de ellas hemos clamado a Dios y hemos visto la respuesta. Dice Jonás 2:10: entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Él presta sus oídos al clamor de sus hijos. No he cambiado y no voy a cambiar. Y lo diré hoy, lo he dicho siempre, lo he dicho antes, lo digo hoy y lo diré siempre. Él no cierra sus oídos al clamor de sus hijos. Pudiste haber cometido lo peor, pudiste haber hecho lo peor, pero si en medio de ese quebranto, en medio de ese dolor, tú te vuelves a Él, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Te lo dice alguien que ha atravesado por esos valles. Te lo dice alguien que en medio del quebranto, en medio de la tormenta, le he dicho: perdóname. Y he visto su gracia, he visto su misericordia. Y dice su palabra: si confiesas tus pecados y te apartas, entonces recibirás misericordia. Las tormentas se desatan a consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero si en medio de ellas clamamos y nos arrepentimos de corazón, Él escucha mi oración y enviará salvación. Dios me ama tanto. Ahí donde tú estás, repite esto conmigo: Dios me ama tanto. Dios me ama tanto que Él permite la tormenta en consecuencia de mi desobediencia, para no destruirme, sino para salvarme. Todo depende de cómo ves la tormenta. Segunda tormenta: se desata cuando obedecemos a Dios. La primera tuvo que ver con una mala acción mía, y la segunda tiene que ver con obedecerle a Dios. Sí, me oíste bien. Hay tormentas que son el resultado por obedecerle a Dios. Habemos muchos que nos hemos metido a tormentas porque escuchamos a Dios y en esa voz hubo una instrucción. Algunos dejaron trabajos, algunos renunciaron a empresas, algunos renunciaron a negocios, algunos renunciaron a una vida cómoda por escuchar a Dios.
Porque vino un día y les dijo: quiero que vayas, quiero que entregues, quiero que dejes ese trabajo y te metas a servirme, quiero que dejes ese negocio y te vayas a tal país. Hay muchos que por obedecer a Dios se metieron a tormentas. Ya no es en consecuencia un pecado, ya no es en consecuencia una valla. No, no, no. Escucharon a Dios y dijeron: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Yo admiro mucho y honro la vida de mi pastor Demetrio, porque hace muchos años, se lo externé en una carta, hace muchos años él renunció a un trabajo estable por escuchar la voz de Dios, y eso implicó que se metiera a tormentas. Dios nos enviará a tormentas con el único fin de que en medio de ellas aprendamos a depender de Él. Mateo capítulo 14 versículo 22 dice, Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Versículo 23: después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. O sea, Jesús despide a la gente y a sus discípulos le dice: muchachos, súbanse a la barca y nos vemos del otro lado. Los muchachos obedecieron a Jesús, su maestro, su rabino, su guía. Al escuchar la instrucción, se suben a la barca y se van del otro lado. Y Jesús se va a la montaña, dice la Biblia en el versículo 23. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí solo. 24: y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Es decir, los muchachos obedecieron a Jesús. Ellos no tomaron una decisión por cuenta propia. Ellos no desobedecieron. Ellos hicieron lo que Jesús les dijo. Ellos dejaron el trabajo, ellos dejaron la empresa, dejaron el negocio, dejaron todo porque Jesús los mandó. Dice la Biblia que Jesús les dijo: muchachos, quiero que vayan al otro lado. Ellos se subieron a esa barca y en medio de la tempestad, en medio de la noche, dice la Biblia que estaban lejos de tierra y era zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Ya estaban muy lejos de tierra, ya no se podían echar para atrás, ya estaban muy avanzados como para retroceder, ya estaban en medio del agua, no podían regresar. Y en la noche más oscura y más densa se levanta la tormenta más fuerte y la barca se zarandeaba, parecía que se destruía. Este tipo de tormentas no son el resultado de haber desobedecido a Dios, no son el resultado de haber bebido mucho. No, 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 no. Este tipo de tormentas es el resultado de haber escuchado a Jesús. Estos muchachos no son como Jonás. No, 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 no. Estos fueron porque su Señor, su amo, los mandó. Estos chicos representan a aquellos que obedeciendo a Dios se metieron al mar. Estos chicos representan a aquellos que han mantenido integridad en sus negocios, han mantenido integridad en sus acciones, y a pesar de eso la economía se les pudre. Este tipo de personas son aquellos que llegan puntual al trabajo, se esfuerzan en el trabajo, y viene otro holgazán, impuntual, irresponsable, y parece que tiene más gracia con el jefe y lo suben de nivel y le pagan más. Y uno puede decir: pero yo me esfuerzo, yo llego temprano, yo hago todo lo que me dicen, y parece que no ayuda. Es una tormenta porque decidiste hacer las cosas bien. Este tipo de tormentas se presentan a aquellos que quizá nunca han hecho daño a nadie, nunca le han faltado el respeto a nadie, nunca se han metido con alguien, y de la noche a la mañana Dios llama a la presencia a un ser amado. Yo me acuerdo que cuando mi hermana partió con el Señor, mi mamá y mi papá decían: pero ¿a quién le hemos hecho daño? ¿A quién hemos dañado? A nadie.
son el resultado de haber escuchado a Dios. Este tipo de personas son aquellos que se congregan, ofrendan, predican el evangelio, sirven al Señor y de la noche a la mañana se enferman. Hay pastores que en este tiempo se han ido con el Señor. Y uno puede decir, ¿pero qué hicieron? Nada. Obedecieron a Dios y se metieron al mar. Estas tormentas son aquellos que son nobles, son buenos, y de momento viene el COVID-19 amenazando su salud, por consiguiente también su vida. Y uno puede decir, ¿pero qué hice, pastor? Si lo único que hice fue visitar a un enfermo, fui y puse las manos sobre aquel y me contagió. Y estas tormentas no son el resultado de desobediencia, jamás. Estas tormentas son el resultado de haber escuchado a Dios. Hay personas que han dejado países, aldeas, trabajos, iglesias por irse a introducirse en Medio Oriente para predicar de Cristo. Y les han matado a los hijos, les han matado a la esposa, han muerto. Y son tormentas que vinieron a sus vidas porque alguien, su Señor, les dijo: métanse. Estos no son como Jonás, porque cuando uno pasa una situación mala y tiene una vida mala, es justificable. Por eso pasa esto. Pero aquellos que han mantenido integridad, santidad, rectitud. Yo conozco gente sembradora, yo conozco gente que se da, gente que sirve, gente que da más de lo que tiene y pasa por tormentas. Y como te decía, representa a aquellos que escucharon a Dios y se metieron al mar. Yo admiro mucho a esos hombres de Dios. Yo admiro mucho a aquellos que deciden creerle a Dios. Yo admiro a aquellas iglesias que en este tiempo le han creído a Dios. Yo los admiro, los honro y les aplaudo desde esta plataforma, porque va a haber tormentas, quizá se van a levantar tempestades, pero si fue por escuchar a Dios, ten la garantía y seguridad que a medianoche Él se va a presentar frente a ti. Él se va a presentar frente a ti. La Biblia narra que por ahí de las 4 o 5 de la mañana se soltó una fuerte tormenta. Y quiero que estos minutos te puedas meter al corazón, a la mente de estos discípulos. Yo me imagino a Juan preguntándole a Pedro: Pedro, ¿y Jesús? No sé. Él dijo: vayan. Santiago, ¿y Jesús? No sé. Pero Él nos mandó, Él nos dijo que nos metiéramos. Yo puedo imaginarme a Tomás diciendo: ¿y Jesús? No sé. Él solo dijo: vayan del otro lado, y nosotros obedecimos. Y a lo mejor uno de ellos dijo: o sea, estamos acá porque Él nos mandó. A lo que creo yo, Pedro dijo: sí, esto es el resultado de haber escuchado y obedecido a Jesús. Y quiero que te metas en su cabeza, quiero que los escuches. A mí me encanta esta historia porque cuando Dios me habló acerca de ellos, yo me metí a esa barca y escuchaba gente diciendo: ¿y Jesús dónde está? ¿Dónde está Jesús? Él nos mandó, Él nos dijo: métanse. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en medio de una sala de hospital? ¿Dónde está Jesús en medio de una sala de espera? ¿Dónde está Jesús en medio de este cuarto frío? Esta semana yo recibí un mensaje de una chica que le daba gusto que ya estamos saliendo otra vez. Y ella decía: estábamos todos viendo la predicación y tenemos una persona, un familiar enfermo, y estaba viendo. Y nos bendijo tanto. Y uno puede estar como ese hermano en cama y decir: ¿dónde está Jesús? Porque esta tormenta es el resultado de haber escuchado a Dios. Yo me imagino a los discípulos remando contra corriente. Yo me imagino a los discípulos sacando el agua del barco. Me los puedo imaginar desgastándose, y ellos entre ellos decir: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Pero en el versículo 23
Dice, después de despedir a la gente, subí a la montaña para orar a solas. ¿Dónde está Jesús? Vengo de parte de Dios a contestar esta pregunta que te has hecho. Él está en el monte orando por ti. Él no está ausente, Él está pidiendo por ti. Él intercede por nosotros. Jesús está orando por mí mientras yo estoy pasando esta tormenta. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha venido y me ha pedido tu vida, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no caiga. Mientras tú estás en la tormenta, hay alguien en el cielo que no es tu tío, no es tu tía, no es tu papá, no es tu hermano. No. Allá en el cielo está Jesús a la diestra del Padre intercediendo por ti. Me encanta pensar que en mis tormentas hay alguien que está allá en el trono de gracia intercediendo por mí. Mientras tú estás en esa cama debatiéndote entre la vida y la muerte, mientras tú vas camino al hospital, mientras tú estás en el hospital, mientras tú estás esperando ese análisis, mientras tú estás en ese quebranto, en esa escasez, mientras tú estás padeciendo por no tener que comer, mientras tú estás ahí inventando algo a tus hijos porque no hay que darles de comer, hay alguien en el cielo que está clamando por ti para que tu fe no caiga, para que tu fe no mengue, para que tu fe no se venga abajo. Romanos 8:34 dice: ¿quién condenará? Pregunta Pablo. Cristo Jesús, el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Mientras pasas la tormenta más difícil, Jesús está orando por ti y por mí. No estás solo, hay alguien que está pidiendo por ti. Es Jesús, nuestro abogado. Y quiero ir concluyendo con esto. Jesús es nuestro defensor, nuestro salvador, nuestro protector, pero también es nuestro intercesor. Mientras tú peleas, hay alguien en la montaña, hay alguien en el cielo intercediendo por ti. Cuando Josué peleaba contra el enemigo, Moisés estaba levantando las manos en favor del pueblo. Mientras tú estás peleando esta enfermedad, mientras tú estás peleando esta escasez, hay alguien que está clamando y está pidiendo por ti, y se llama Jesús. Jesús está desde el cielo pidiendo por ti. Hebreos 7:25 dice: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hay alguien que está pidiendo por ti. Hay alguien que está pidiendo por ti. Ahora tú puedes pensar y preguntarle a Dios: ¿y por qué no me avisaste de la tormenta? ¿Por qué no me avisaste que venía esta tormenta? Y sí nos avisó, claro que nos ha avisado siempre. La Biblia dijo: en el mundo vas a tener aflicciones. O sea, ya lo habló. Que no leamos la Biblia es otra cosa, pero ya lo había dicho. En el mundo vas a tener aflicciones, pero crean, he vencido todas ellas. Esto es como cuando los recién casados, todos se quieren casar. Todos los jóvenes, si tú le preguntas a todos, todos dicen: yo me quiero casar, yo me quiero casar. Es muy poca la gente que dice: no, yo no. Todos se quieren casar. Ahora, el matrimonio y la familia requiere compromiso, y en ello muchas veces el matrimonio pasa por enojos, pleitos, escasez, hambruna, etcétera. Uno no lo ve, está tan enamorado de aquella persona que no ve lo que viene. Que no es malo, eso forma el carácter, el matrimonio. Pero al final del día nadie los engañó. Yo he ministrado jóvenes y les he dicho: la cosa no es fácil, vas a enfrentar eso. No importa, pastor, no importa, la amo tanto que... Venga, uno está tan enamorado y sigue tan enamorado que no ve las aflicciones como una forma para detenerse, sino una forma para impulsarse más al propósito de Dios.
Y así con Dios. Uno dice, sí, yo sigo a Jesús. Cuando Dios me dijo que dejara el trabajo para meterme a servir el tiempo, dije, sí. Nadie me dijo que pasaría por largas temporadas de escasez. Nadie me dijo que me enfermaría. No, estaba tan enamorado y sigo tan enamorado de Jesús que eso no me destruyó. Al contrario, me hizo depender más de mí. Quiero regalarte esta frase: las tormentas no son para siempre, son temporales. Las tormentas no son mi destino, es mi transición para llegar a mi destino. Todo este año Dios nos ha estado hablando que las tormentas no son mi destino final, son el proceso que me llevará a mi destino final. Cuando mi hermana partió con el Señor, mis padres y yo nos preguntábamos por qué. Y después nos tocó ministrar personas que perdían seres amados. Y recién ahí uno entiende que Dios nos permite pasar tormentas para poder ser el consuelo y la fortaleza de otros. Mi esposa y yo perdimos un bebé. Está con el Señor. Y esa tormenta tan difícil nos ha llevado a ministrar personas que también han pasado por las mismas tormentas. Y les hemos dicho, yo también estuve ahí. Yo también parecía que mi barca se destruía. Yo también pensé que el barco se hundía. Yo también pensé que me venía abajo. Pero en medio de ella, a las 4 de la mañana, se apareció Jesús. A las 4 de la mañana vino Jesús. Cuando creía que ya todo estaba perdido, cuando creía que ya todo estaba en ruinas, se apareció Jesús en medio de la nada. Mateo capítulo 14 versículo 25 dijo: cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y un valientón, hablaré el próximo domingo de esto, no te lo puedes perder, llamado Pedro, dijo: si eres tú, haz que yo vaya. Yo una vez le dije: ¿por qué permitiste las tormentas en mi vida? Y él me dijo: porque quería que te bajaras de la barca y caminaras sobre el agua. Y yo le dije: pero me estaba hundiendo. Y él me dijo: pero no te hundiste, te estabas, pero no, porque yo te rescaté. Y muchas veces las tormentas que llegan a nuestras vidas son para hacernos ver, para hacernos entender que aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por los ríos, no nos vamos a hundir, porque Él va a llegar y te va a rescatar. Un fantasma, dijeron aquellos que decían: ¿dónde está Jesús? Aquellos que decían: ¿dónde está Jesús? Él nos mandó a esta tormenta. Ahora veían a Jesús en medio de su más densa y oscura noche. Quiero invitarte esta mañana, familia. Quizá la tormenta la provocaste tú. Quizá tus decisiones hicieron que pasaras este trago amargo. Quizá las decisiones equivocadas han provocado que estés en medio de esta tormenta. Pero así como Jonás, ahí donde tú estás, dile: Jesús, perdóname, sálvame. Dice la Biblia que si clamamos, si pedimos, Él nos escucha. O quizá esta tormenta la pasaste por obedecerle a Dios. Quizá estás en esa cama porque le obedeciste a Dios. Quizá estás pasando tiempos de escasez porque le obedeciste a Dios. Muchos quizá pueden decir: si no hubiera renunciado a mi trabajo, si no hubiera dejado mi empresa, si no hubiera visitado a fulano, si no hubiera renunciado a esto, yo estaría así. Pero me fui al bar, me fui porque tú me lo dijiste. Y a esos quiero dedicarles estos minutos. Jesús está ahí en medio de tu oscuridad, en medio de tu cuarto, en medio de ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Si yo te mandé, yo te salvaría. Si yo te mandé, yo estaría contigo. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Esto me encanta de Jesús, porque si Él te mandó, Él te va a sacar. Si Él te mandó, Él calmará los vientos y calmará la tempestad. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y quiero que hagamos dos oraciones. Si tú es la primera vez que me estás escuchando, es la primera vez que escuchas un mensaje como estos, quiero pedirte que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, esta mañana yo vengo delante de ti. He escuchado que esta tormenta que estoy pasando es el resultado de mis malas decisiones. Me metí con la persona equivocada, fui al lugar que no debía ir, cometí lo que no tenía que haber hecho y esto ha provocado una tormenta. Pero estoy seguro y estoy confiado que en medio de ella tú me escuchas y quiero pedirte que me salves. Perdona mis pecados, perdona mis fallas, perdona mis errores. Yo me vuelvo a ti. Quizá de niño escuché de ti y cuando fui adolescente me aparté de ti, o quizá nunca escuché de ti, pero ahora me vuelvo a ti. Ahora te acepto en mi corazón. Ven a mi vida, perdona mis pecados, perdona mis fallas, límpiame con tu sangre. Yo me vuelvo a ti y sé que tú te vuelves a mí. Ahora recibo tu perdón, recibo la gracia y la salvación que provienen de tu Hijo Jesucristo. Ven a mi corazón y quiero pedirte que ahora tu Espíritu Santo, tu precioso Espíritu Santo, me guíe por senderos de justicia y me liberes de estas tormentas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda oración, quiero orar por ti que estás pasando una tormenta porque obedeciste a Dios. Y quizá has dicho: esta enfermedad es porque le obedecí a Dios. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias por aquellos consiervos, aquellos hombres de Dios, aquellas ovejas que están pasando la peor noche de sus vidas, que están pasando la temporada más difícil por obedecerte a ti. Quiero pedirte por aquellos hermanos en la fe que están pasando situaciones adversas porque te obedecieron a ti, porque tú les dijiste: métete al mar, cruza, nos vemos del otro lado, y ellos obedecieron a tu voz y ahora están en medio de la nada, debatiéndose entre la vida y la muerte. Yo oro para que tu Espíritu vaya a ellos, para que tú, Jesús, te presentes en medio de ellos, y en medio de la noche más oscura, en medio de la tempestad más difícil, tú extiendes tu mano y les salvas y aquietas toda tormenta. Traes paz en medio de la tempestad, traes calma en medio de la tormenta. Ahora tú estás en sus barcas, tú estás en esa habitación, tú estás en ese cuarto, en esta sala, tú estás ahí. Tú estás en su dormitorio, en su coche, en su oficina, en su espacio. Ahí estás tú, rescatándoles, salvándoles, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, que el Señor te bendiga. Y declaro que la mejor temporada está por llegar. El mejor tiempo está llegando. La mejor etapa de tu vida está apenas comenzando. Que el Señor te bendiga. Cuídate mucho. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora, en el mismo lugar, en Comunidad Desde Casa. Hasta pronto. Chao. Que Dios te bendiga.